vamos a pasar a un tema espectacular que hace parte de todo esto que está pasando y que en los años 90 por allá uno ni lo escuchaba. Se llama la ciberseguridad. Lo invitamos a escuchar esta conferencia tremendamente relevante para lo que viene en nuestro sector de temas de seguridad. La amenaza invisible que acecha tu negocio. Invitamos a Ricardo Villadiego, CEO de Lumo Technologies. Ricardo es fundador y CEO de Lumo Technologies, compañía de ciberseguridad con sede en Miami, Florida, que se especializa en ayudar a las empresas a identificar y responder automáticamente ante las amenazas, ante las amenazas cibernéticas. Nació en el barrio 7 de agosto de esta ciudad hermosa, Cartagena. Es hoy uno de los referentes de evolución de las operaciones de ciberseguridad. Ricardo es ingeniero electrónico con más de 25 años de experiencia en el sector. Su historia es hermosísima en ciberseguridad porque arranca con el software de cajeros automáticos, implementando TCP/IP para su conexión. En este momento se obsesionó por identificar las vulnerabilidades del protocolo, lo que lo llevó a crear un recorrido en pro de ayudar a las empresas, pymes y emprendedores a edificar los niveles de amenazas, para así retroalimentar a sus infraestructuras en ciberdefensa y permitir que estén protegidos. Bienvenido, Ricardo, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marjorie. Sí, señor. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí en mi tierra. La ciberseguridad transformó mi vida. Jorge, placer verte. Este señor transformó mi vida también. El primer proyecto de ciberseguridad y por el cual creció la pasión de ciberseguridad en mí fue porque una persona visionaria, conectándolo con lo que Marjorie decía hace unos minutos, se obsesionó porque los cajeros electrónicos de su organización, la abejita, ¿se acuerdan de la abejita? Hablaran TCP/IP. En ese momento los cajeros electrónicos no hablaban TCP/IP, estoy hablando de los años 90. Los cajeros electrónicos hablaban token ring o otros protocolos. Y adivinen quién estaba del lado del proveedor tratando de hacer que los cajeros electrónicos hablaran ese protocolo sobre el cual se basa la Internet. Esta persona. Creando ese software para que los cajeros electrónicos hablaran TCP/IP, me di cuenta que si las organizaciones iban a poner transacciones electrónicas sobre ese protocolo, iban a haber problemas, porque es un protocolo naturalmente inseguro. Y de allí nació mi pasión por la ciberseguridad, y esa pasión me llevó a crear un par de compañías. La primera compañía se llamó Easy Solutions, que es una compañía que le permitió a más de 700 bancos a nivel mundial, o le permite a más de 700 bancos a nivel mundial y a más de 450 millones de usuarios de esos bancos a proteger sus transacciones en línea. Crear Easy Solutions desde Colombia fue una experiencia única, pero una experiencia de resiliencia, conectándolo con lo que decía Marjorie también. Estaba este cartagenero loco intentando crear una compañía mundial desde Colombia, una ruta de innovación que tradicionalmente no existe. Las compañías de software tradicionalmente, por allá en inicios de los 2000, no nacían en Latinoamérica. Las compañías de software nacen en lo que se consideran países desarrollados, en Estados Unidos, en Israel, en Alemania, en el Reino Unido. Y este loco cartagenero estaba tratando de crear una compañía que pudiera escalar a nivel mundial. Evidentemente, en Estados Unidos, cuando fui a buscar capital de riesgo para colocar en mi compañía, nadie creía que eso iba a ser posible, pero alguien me dio un consejo, uno de esos inversionistas me dio un consejo: ¿por qué no vas y consigues tu primera ronda de inversión en Colombia? Demuestras que lo que estás haciendo realmente es posible y vuelves cuando lo hayas demostrado. Y volví a Medellín. En Medellín, el grupo antioqueño
tenía un fondo de capital, uno de los primeros fondos de capital que nacieron, que se llamó Progresa Capital, y ellos pusieron los primeros $2 millones en mi compañía en el año 2008. Y eso me permitió crecer la compañía en Latinoamérica. La mayoría de los bancos latinoamericanos empezaron a utilizar Easy Solution para protegerse de fraude electrónico. Una de las cosas que ustedes van a empezar a vivir agresivamente ahora que viene esa transformación hacia pagos inmediatos, porque otra de las cosas que viene con la transformación a pagos inmediatos es que combatir el fraude electrónico es muchísimo más relevante, porque cuando hay menos tiempo para parar un fraude, hay menos tiempo para poder evitarlo también y para poder rescatar el dinero, etcétera, etcétera. Easy Solution empezó a distribuirse dentro de Latinoamérica y 2 años después fui a ese mismo inversionista que se interesó porque Easy Solution se empezó a hacer referente en el mercado y empezamos a ganarle a las compañías establecidas en protección de fraude electrónico, y ese inversionista invirtió en mi compañía $15 millones para expandirla a nivel mundial, y Easy Solution se volvió el referente de protección de fraude electrónico a nivel mundial. HSBC, protegiendo a más de 120 millones de usuarios, utiliza nuestra tecnología o la tecnología de Easy Solution hoy en día. Esa compañía yo la vendí en el 2017 en una transacción de $2.8 billones, $2.800 millones, y en el 2019 creamos esta otra compañía que se llama Lumo Technologies, y les voy a explicar a lo largo de esta conferencia por qué. Entonces, ciberseguridad transformó mi vida. Y es algo en lo que creo y tengo una convicción total, y es que el software es el verdadero factor de transformación social. ¿Por qué? Porque el software le permite a un chico que nació en el barrio 7 de agosto con una computadora y una conexión a internet soñar con resolver el problema que quiera resolver. El problema que quiera resolver. Una conexión a internet y una computadora les da potencial infinito a cualquier persona de cualquier región para resolver un problema de impacto global. Y ahora lo conecto con lo que vamos a ver hoy en esta charla, que es ciberseguridad, la amenaza invisible que acecha tu negocio. Y voy a empezar a hablar de la cantidad de empresas que han sido afectadas por ataques cibernéticos. 2014, 2024, ustedes ven ahí logos como Uber, por ejemplo. Uber es una compañía que tiene un presupuesto de protección en seguridad cibernética de cerca de $80 millones, y aún así fue atacado, y fue atacado exitosamente. Yo no sé si hay alguien en este grupo que piense que un ataque cibernético no puede impactar a su negocio. Si hay alguien que cree eso, nadie lo cree, ¿cierto? Es evidente, es irrefutable que un ataque cibernético puede impactar a su negocio, y lo puede impactar de forma significativa hoy en 2024. Mucho más en un mundo en donde los ataques son totalmente asimétricos. La ciberseguridad es asimétrica de muchas formas. Por ejemplo, es asimétrica en que una organización que tiene $80 millones para defenderse de ataques cibernéticos sufre los mismos ataques de una organización de 100 empleados que probablemente no tiene ni siquiera $1 millón para protegerse de ataques cibernéticos. Esa es una de las asimetrías de la ciberseguridad. Otra de las asimetrías de la ciberseguridad es que como organizaciones tenemos que defendernos de todos los ataques, y el atacante solo tiene que ser efectivo una sola vez. Con una sola vez que sea efectivo, el atacante logra su objetivo. Nosotros tenemos que proteger a nuestra organización de todos los ataques que puedan ocurrir. Y esos ataques evolucionan infinitamente. Si lo vemos en Colombia, si vemos esta realidad en Colombia, solo incluyendo 2022 y 2023, es asimétrico el problema en el sentido en que yo no puedo pensar
que este es un problema que solo le está pasando a organizaciones en otras regiones. Un cibercriminal puede atacar a cualquier organización del mundo. Y eso ya lo estamos viviendo en Latinoamérica de forma acelerada. En Colombia el problema se empieza a acelerar en el 2022, IFX, EPM, en el 2023 Banti, Nutresa empezaron a sufrir esta misma problemática. Y otra de las asimetrías del problema es que uno solo ve las grandes marcas, pero por cada una de estas grandes marcas que sufrió un ataque, cientos de organizaciones pequeñas sufrieron un ataque y no fueron mediáticos. Nadie se enteró que ocurrió el ataque. Es un problema que está definitivamente en crecimiento. Ahora, cuando yo hablo con juntas directivas, con gerentes generales de organizaciones, uno de los problemas que me comentan es que es intimidante hablar de ciberseguridad. Es poco entendido hablar de ciberseguridad. Los que conocemos algo del tema, yo creo que no hacemos un buen trabajo en comunicar la problemática de ciberseguridad en la manera en que un decisor pueda entender la problemática. Y eso es algo que tiene que cambiar. Los problemas de todas las organizaciones se resuelven cuando hay observancia del problema a nivel de la junta directiva. El dueño del riesgo cibernético de una organización no es el equipo de IT de la organización, es la junta directiva de la organización, es el equipo de gerenciamiento de la organización. Y lo que yo quiero entregarles hoy a ustedes son herramientas que les permita mejorar la observancia del riesgo cibernético en sus organizaciones. Y para eso me voy a ayudar de que es uno de los libros, yo creo, más claros que transmiten cómo un líder de una organización, como un miembro de junta directiva, como un gerente general, como un gerente de transacciones digitales, debe adoptar una estrategia para liderar ciberseguridad en la organización. Y hay 4 elementos claves. El primer elemento es que si no entendieron el problema es porque nosotros los técnicos no hicimos un buen trabajo en comunicarlo, no lo explicamos correctamente. Si ustedes como líderes de la organización no están entendiendo el problema, paren a los técnicos y exijan que expliquen el problema en una forma en que lo pueda entender un decisor de negocio. El segundo es que es el negocio en que está el riesgo. Cualquier problema cibernético debe expresarse en términos del impacto para el negocio. Yo no estoy protegiendo máquinas, yo estoy protegiendo finalmente el negocio, el modelo de negocio de la organización, estoy protegiendo la data de los asociados a mi cooperativa y eso lo puedo medir en términos del impacto que eso podría tener. El tercero es que ciberseguridad es un problema de todos. Ciberseguridad no es un problema del equipo de IT, del equipo de ciberseguridad. Hagamos que ciberseguridad en nuestras cooperativas se vuelva un problema de todos los colaboradores de la organización, no solamente del equipo de IT. Y me encanta el eslogan del evento que es juntos somos más fuertes, más o menos, creo que juntos, ¿quién me lo repite? Juntos somos más fuertes. En ciberseguridad, si toda la organización está defendiendo, vamos a tener más probabilidades de proteger a la organización. Y hay que motivar la conducta adecuada que incentiva el cumplimiento de los objetivos de ciberseguridad. Hay que asegurar que si hay un proceso que hace que nuestros colaboradores se salten una regla de protección, hay que entender por qué y hay que crear el incentivo correcto para asegurar que el proceso prima sobre la métrica central que es proteger a la organización. Hay algo que suele ocurrir en ciberseguridad, como lo decía antes, y es que es difícil para un decisor de negocio entender la problemática cibernética. Pero yo les quiero dejar esta herramienta que traje hoy para ustedes
que es el ciclo de la ciberseguridad. Esto es una herramienta. Cuando reciban las memorias del evento, por favor, imprímanla y úsenla como guía de sus reuniones de riesgo, de sus reuniones de ciberseguridad. Porque aquí no estamos hablando de temas técnicos. Cualquier problema cibernético, cualquier herramienta de protección, de alguna forma debe ser expresada alrededor de ese ciclo de la ciberseguridad. Y lo voy a explicar de la siguiente forma. Un actor malicioso, es decir, el cibercriminal, da lugar a una amenaza, crea una amenaza que explota una vulnerabilidad de un proceso, una vulnerabilidad tecnológica, una vulnerabilidad humana, y eso genera un riesgo en la organización. Ese riesgo puede afectar a un activo de la organización. Y quien les está explicando el riesgo o la contramedida que quieren implementar debe tener la posibilidad de recorrer el ciclo completo del fraude. Ese riesgo que puede afectar a un activo va a causar una exposición de negocio, va a causar, por ejemplo, un problema de fraude electrónico, va a causar, por ejemplo, una no disponibilidad de mis canales electrónicos, va a causar, por ejemplo, que se pierda la data de mis asociados. Y ese riesgo se puede cuantificar, pero también se puede mitigar utilizando un control de ciberseguridad. Cuando ustedes ven el ciclo completo, ahora les va a hacer mucho más sentido las decisiones que deben tomar para mitigar la amenaza que la organización está viviendo. Y ese control de ciberseguridad finalmente afecta directamente al actor malicioso y se llama un ciclo porque cada contramedida que implementamos en nuestra organización finalmente termina haciendo que el actor malicioso innove en cómo volver a atacar a la organización. Sería genial que un control de ciberseguridad impactara al actor malicioso en que abriera una cuenta de Uber y se pusiera a hacer Uber y deje de atacar, pero lamentablemente así no funciona. Ese control de ciberseguridad lo que va a lograr es que el adversario, es que el cibercriminal innove en la forma de atacar o se vaya a atacar a la organización de al lado en lo que vuelve a la organización inicial. Ahora, ese ciclo de ciberseguridad es un ciclo que es fácil de identificar y de seguir y todos lo hacemos naturalmente cuando estamos en el mundo físico. Nuestro cerebro está diseñado de tal forma que a través de los sentidos nosotros podemos percibir el riesgo e instintivamente hacemos ese ciclo que expresé cuando estamos en el mundo físico. Cuando ustedes ven esa imagen y les hago esa pregunta, pasarían por esa calle, en su cerebro ese ciclo de ciberseguridad o ese ciclo de seguridad está ocurriendo. Y ustedes rápidamente pueden identificar si pasarían o no por esa calle. Ese es el riesgo, están viendo el riesgo de forma inmediata. Seguramente en su cerebro también identificarían en qué condiciones pasarían por esa calle. De pronto si son 3, ¿con qué? Solo no, ¿cierto? De pronto con 3 pasaría por esa calle. El resultado de eso fue el ciclo de riesgo en su cerebro. O de pronto con algunos otros controles, ¿no? O de pronto si al otro lado hay alguien que quiere salvar, quizás eso te incita a que la ganancia supere el riesgo, ¿no? Eso ocurrió naturalmente en nuestro cerebro cuando vimos esta imagen, cuando nos enfrentamos a esta situación. ¿Te acercarías a este león? Exactamente la misma situación. Cuando estamos en el mundo físico, es mucho más fácil, aquí ni siquiera acompañado probablemente, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos al mundo físico, es mucho más fácil tomar decisiones de riesgo que cuando nos enfrentamos al mundo cibernético. ¿Por qué? Porque en el mundo cibernético el riesgo no lo vemos, no lo podemos sentir. Nuestro cerebro no ha evolucionado tanto para que sea natural tomar decisiones de riesgo asociadas al mundo cibernético. ¿Por qué? Porque en el mundo cibernético
uno no ve ese criminal que está intentando atacarlo. Uno no lo ve. Si nosotros esperamos ver a ese cibercriminal en la pantalla tratando de atacarnos, pues no lo vamos a ver, no lo percibimos. Lo que percibimos es que el ataque luce exactamente igual al correo electrónico que le respondimos a nuestro jefe, a nuestro colaborador, a un mensaje de texto que nos llegó de nuestra mamá, de nuestra esposa, de nuestra novia, etc. Al correo electrónico que llega probablemente de la cooperativa. Entonces se empieza a traslapar las decisiones de riesgo. Viniendo para Cartagena, estaba en una escala en Bogotá y me llama alguien súper angustiado porque había acabado de hacer una transacción de cientos de miles de dólares a una cuenta que luego validó que no era la cuenta destinataria. Ese tipo de ataque se llama Business Email Compromise y es un ataque en donde un criminal envía el nombre suplantando a un proveedor, indicando que la cuenta donde debe pagar una factura ha cambiado, que por favor registre la nueva cuenta y el pago se ha realizado. Eso es algo que pasa naturalmente. Entonces es difícil percibir el riesgo de este sentido. Yo desayunando esta mañana con alguien, me decía que tiene una clave de estrés, una palabra de estrés para validar si cuando está recibiendo una llamada realmente la está recibiendo de la persona que es y no de Wilson Manyoma. Te hablo desde la prisión. ¿Sí? Yo creo que son de las técnicas que debemos empezar a hacer para hacer más natural la percepción del riesgo cuando estamos en el mundo cibernético. No hay duda que el impacto de un ataque cibernético puede detener las operaciones de nuestra organización. Creo que todos estuvimos de acuerdo en que no hay duda de que eso puede ocurrir. No hay duda de que la percepción de riesgo en el mundo cibernético es totalmente diferente que la percepción del riesgo en el mundo físico. Y ahora que ustedes están de camino hacia pagos digitales o pagos inminentes, y ahora que cada uno de ustedes va a tener un plan de transformación digital, les quiero presentar esta otra amenaza que van a empezar a vivir. Y es que durante la pandemia los servicios digitales se aceleraron. Hay algo que yo siempre digo y es que el cibercriminal está detrás de donde esté el dinero. Y siempre va a innovar en esa línea. Esa realidad se ve aún más en el mundo financiero, en el mundo de transacciones digitales. Producto de que organizaciones en el mundo digital pasaron de tener 1 millón de usuarios o menos antes de la pandemia a 15 millones de usuarios después de la pandemia, el cibercriminal puso sus ojos en esos canales digitales. Y hoy en día, yo soy apasionado de la ciberseguridad y el fraude electrónico y siempre estoy investigando cómo los adversarios están tratando de bypassear métodos de aperturas de cuenta, estrategias de monetización de ataques, etc. Me he dado cuenta de que el mercado negro de documentos, de suplantación de documentos, ha crecido de una forma importante y ha crecido de una forma importante justo después de la pandemia. Hoy ustedes pueden ir a buscar en la dark web o inclusive pueden ir a buscar en Google plataformas que les permitan suplantar un documento. Esta es una de ellas, creo que se llama Plantilla Nube. Ustedes van a Plantilla Nube y en Plantilla Nube pueden comprar el kit de documentos del país que quieran, con las guías exactas de cómo suplantar una cédula, una tarjeta de conducción. Si ustedes solicitan documentos, extractos bancarios financieros, pueden comprar el paquete de documentos para suplantarlos y básicamente como ese proceso hoy es digital, producto del enrolamiento digital pueden suplantar a una persona. ¿Por qué esto está creciendo? Por el interés de hacer account takeover, que se llama
esa táctica, adueñarse de cuentas de asociados existentes en sus cooperativas o de clientes del sector bancario, o suplantar a un usuario en frente de un operador móvil. Y eso es otra historia también, porque ese problema creció producto de que las instituciones financieras empezaron a enviar mensajes de textos a sus clientes o a sus asociados. Miren lo interesante, los métodos de pago que soporta la plataforma. Probablemente más métodos de pagos que algunas de las organizaciones que están aquí presentes. Lo otro interesante son las guías. Es una plantilla de Photoshop que le permite al atacante suplantar o reemplazar lo que necesite, y pueden utilizarlo con la cédula antigua, con la cédula nueva, con la tarjeta de conducción vieja, con la tarjeta de conducción nueva. Si ustedes en su proceso de enrollment quieren asegurarse de que es realmente la persona la que está detrás, ellos ya tienen las plantillas también para asegurar que quien se está tomando la foto es realmente la persona que está con el documento. Realmente el proceso, la evolución de ese proceso y a la problemática a la que probablemente se van a enfrentar es bien interesante. Hay descuentos si compran el kit completo para todos los países de Latinoamérica. Es increíble. Hay descuentos si compran el kit completo de las 50 estados en Estados Unidos. Realmente el negocio de cibercrimen es un negocio como cualquier otro negocio. Ellos están corriendo un negocio que es un negocio súper rentable, al que le están innovando continuamente para asegurar que cada vez pueden hacer más daño. Dentro de las organizaciones, moviéndonos acabamos de ver al riesgo que se van a enfrentar en el proceso de digitalización de sus canales transaccionales, probablemente. Ahora, hay otro problema que existe en ciberseguridad y es el que me llevó a construir esta nueva organización, y es que la gasolina que le da vida a ese problema de fraude es la data de las organizaciones. ¿Cómo sé yo qué cédulas debo suplantar? Pues tengo que conocer la data, cuáles son los asociados de una organización, cuáles son los asociados de una cooperativa. ¿Cómo sé cuáles son los asociados de una cooperativa? Entrando a la red de la cooperativa, ¿cierto? Y típicamente esas son las 3 defensas claves que tiene cualquier organización. Tiene un cortafuegos, un firewall, tiene una herramienta de anti-spam, de seguridad de correo electrónico, y tiene una herramienta de seguridad en el endpoint. Seguramente ustedes han aprobado esas compras en sus organizaciones. Adivinen qué puede hacer el adversario de forma sistemática, de forma continua. Pueden bypassear esas 3 defensas. Esas son las 3 defensas claves de cualquier organización. Y el ciberadversario sabe bypassear esas 3 defensas. Cuando bypassea esas 3 defensas, básicamente caemos en una problemática nueva, que es la problemática silenciosa, es la amenaza silenciosa que está acechando a todos los negocios y que es el precursor de ataques mucho más complejos, que es conocida como infostealers, robo de información. El robo de información es más complejo porque no da señales, no da señales. Aquí a final de la semana pasada, cuando preparé esta presentación, esa es la información expuesta de usuarios en diferentes sectores, en educación, retail, salud, telecomunicaciones, banca, y seguramente los asociados de sus organizaciones están en algunas de esas bases de datos también. Esa es la información que le permite al ciberadversario saber básicamente a quién debe suplantar. Es silenciosa, con lo cual ustedes no se están dando cuenta que está ocurriendo. Al no darse cuenta que está ocurriendo, no toman una medida de protección. Volvemos al tema del riesgo físico versus el riesgo cibernético. No lo veo, como no lo veo, no tomo ninguna acción de defensa.
La problemática de forma más global en Lumu, que es la compañía actual en donde me encuentro, en Lumu la historia fue diferente. Cuando creamos Lumu, después del éxito de Easy Solutions, no tuve que ir por ese proceso de consecución de capital que fue tan complejo en Easy Solutions. En Lumu, durante el primer año, el banco, el venture capital más grande del mundo, que es SoftBank, decidió invertir en Lumu para acelerar el crecimiento de la compañía a nivel global. En la problemática de InfoStealers, en esta problemática de InfoStealers a nivel global, Estados Unidos obviamente lidera la problemática. La cantidad de información que se roban de instituciones en Estados Unidos es una locura. Y a la derecha encuentran las organizaciones, el tipo de industrias más afectadas. Si escanean ese código QR, encuentran más detalles de la información detrás de este estudio desarrollado por nuestra organización. Más allá de los InfoStealers, el adversario, el cibercriminal, roba usuarios y contraseñas que le permite acceder a sistemas de la organización, pero una vez está dentro de los dispositivos, el adversario puede robar archivos Excel, archivos en PDF, archivos en PowerPoint, básicamente la información que quiera extraer de la información. Como lo mencioné anteriormente, de forma totalmente silenciosa. Ahora, ciberseguridad tiene otro problema. Otra de las asimetrías de ciberseguridad es que yo puedo estar haciendo todo bien, pero uno de mis asociados no, y yo, que estoy haciendo todo bien, caigo en un problema. Esa es otra de las asimetrías de ciberseguridad. Yo digo que se comporta como el tránsito en las ciudades, ¿cierto? Yo voy en mi carril, atento, la persona que va en el otro carril se distrae viendo un WhatsApp y yo, que estoy haciendo todo bien, termino en un accidente. Esa es otra de las asimetrías de ciberseguridad. En cada una de esas brechas me afecta, es muy probable que cada una de esas brechas los afecte. ¿Cómo lo saben? Si asociados de su organización, de su cooperativa, están expuestos en esas brechas. Si están expuestos en esas brechas, esos asociados van a escuchar la llamada de Wilson, recuerden, Manjoma, te hablo desde la prisión, o van a empezar a recibir correos en donde se está suplantando a la institución, a la cooperativa o a los muchos otros servicios financieros que el adversario encontró que la organización tenía, que la persona tenía negocios con. Cuando eso ocurre, y ese es un ejemplo, lo traigo a esta sesión porque es un ejemplo que ocurrió recientemente, a una organización que se llama Snowflake, que es una organización en donde se almacena data, básicamente es una plataforma de storage, sufrió un ataque cibernético y dentro de ese ataque cibernético robaron información de Grupo Santander y finalmente Grupo Santander, que en teoría estaba haciendo todo bien, salió en las noticias producto de un ataque de un tercero. Esa es otra de las cosas sobre las cuales ustedes deben estar muy pendientes en este proceso de transformación digital. ¿Cuáles son sus asociados de riesgo? ¿Cuáles son los terceros con los cuales ustedes interactúan que probablemente tienen data de sus asociados? Esos terceros definitivamente deberían tener las capacidades de protección que aseguren que ustedes no van a tener un problema. Voy a ir cerrando y quiero mencionar 3 cosas dentro del proceso, o 4 cosas dentro del proceso de liderazgo de observancia en ciberseguridad dentro de sus organizaciones. El primero es algo sobre lo cual, es una pregunta sobre la cual en liderazgo de ciberseguridad todos debemos hacernos, es ¿cómo sé si un actor malicioso está sobrepasando mis defensas? Es una pregunta que deben llevarse a sus comités de ciberseguridad. ¿Tengo forma de responder o de saber o de visualizar el riesgo? ¿Tengo forma de ver que estoy pasando por una calle oscura en ciberseguridad? ¿Tengo forma de ver si el adversario está intentando sobrepasar mis defensas? Si no tengo forma de saber eso, es muy probable que voy a estar en un problema. La siguiente es si detecto que alguien
está sobrepasando mis defensas, ¿en cuánto tiempo puedo responder para sacarlo de mi organización? La media, en el promedio, una organización se tarda 9 meses en identificar que tiene un adversario adentro, que tiene un cibercriminal adentro. 9 meses. Imagínense que alguien entre a sus casas, viva 9 meses en sus casas y ustedes no se den cuenta. Es ilógico pensar que eso ocurra, ¿no? En el mundo físico. Pero nuevamente estamos hablando del mundo físico en donde nuestros sentidos perciben el riesgo. En el mundo cibernético lo que ocurre es eso, un cibercriminal entra a una organización y la organización se da cuenta 9 meses después de que esa persona está dentro. ¿Por qué? En parte porque no nos hemos hecho esta pregunta, ¿cómo sé si una persona está sobrepasando mis defensas? Y porque no estoy haciéndome esta otra pregunta, si lo detecto, ¿en cuánto tiempo puedo reaccionar para sacarlo de mi organización? Finalmente, el impacto de terceros en mi postura de ciberseguridad. Pregunta obligada en sus comités de riesgos. ¿Qué impacto puede tener un tercero en mi modelo de negocio, en la continuidad de mi negocio, en mi posibilidad de seguir prestándole un servicio continuo a mis asociados? El impacto de mis terceros. Y el cuarto, ¿cómo evito? Hay cosas que no controlo. Yo no controlo que el adversario quiera sobrepasar mis defensas, pero hay cosas que sí controlo. ¿Cómo no introduzco riesgos adicionales en lo que puedo controlar? Todas las organizaciones hoy en día son organizaciones de software. Si yo estoy creando software en mi organización, ¿cómo sé que estoy creando el software de forma segura? De forma que no estoy introduciendo más exposiciones o más vulnerabilidades adicionales que pueden ser sobrepasadas por un adversario. Hablando nuevamente de resiliencia, el concepto de resiliencia en ciberseguridad lo llamamos ciberresiliencia, y esta es otra de esas slides que yo les recomiendo imprimir y tenerlos frente a ustedes cuando ustedes estén haciendo sus comités de riesgo. Una organización naturalmente está más expuesta a amenazas entre más tiempo se demore en detectar y responder a un ataque. Si yo me demoro meses, 9 meses en detectar y responder a un ataque, evidentemente voy a estar más expuesto a una amenaza que si me demoro segundos en detectar y responder a un ataque. Y eso les permite a ustedes entonces empezar a definir KPIs, y ahí es donde está la observancia. Yo creo que cuando las juntas directivas empiezan a observar un problema, se crea algo similar a lo que en física cuántica se llama el observer effect, que es que cuando se observa algo, ese algo que se observa cambia su trayectoria. En el caso de física cuántica, el electrón que estoy observando cambia su trayectoria. En gobierno corporativo, cuando las juntas directivas empiezan a poner atención en ciberseguridad, naturalmente se empieza a crear la conducta adecuada dentro de la organización. Naturalmente, toda la organización empieza a poner más foco sobre ese problema. Entonces, yo puedo empezar a definir KPIs dentro de la organización. No es malo reconocer que estoy en nivel 0 de madurez de operación de ciberseguridad. Lo malo es que no tenga un plan en cómo voy a nivel 1, a nivel 2, a nivel 3 y a nivel 4. Y ese es entonces el plan que se puede implementar al interior de la organización. En nuestra organización nosotros les ayudamos a organizaciones a moverse de nivel 0 a nivel 4 de la noche a la mañana, que es una de las otras asimetrías de la problemática de ciberseguridad. Y es que cuando decía un banco grande, Bank of America, está sufriendo los mismos ataques que una credit union en Estados Unidos, trasladado a Colombia, Da Vivienda o Bancolombia está probablemente viendo, o los adversarios lo están viendo con el mismo interés que están viendo a una cooperativa pequeña en Colombia. La diferencia es que Bancolombia lleva más de 25 años construyendo capacidades de defensa en ciberseguridad, versus organizaciones que están viendo la misma problemática y tienen que madurar en operación de ciberseguridad de la noche a la mañana. Entonces es imposible que ahora piense que me voy a tardar 20 años en madurar en operación de ciberseguridad cuando tengo la problemática hoy. Finalmente, con ese libro vamos a rifar 10 de estos libros entre las personas que vayan a nuestro
stand que está justo enfrente de este auditorio. Recomendaciones para continuar el liderazgo en ciberseguridad desde la junta directiva, desde la gerencia de la organización. El primero, recuerden que estamos administrando riesgo y ustedes son especialistas en administrar riesgo. Es simplemente otro tipo de riesgo. Herramienta, el ciclo de la ciberseguridad, el ciclo del ataque, ¿sí? Es la herramienta que deben usar para eso. Están administrando riesgo cibernético en su negocio. Defender la compañía. El seguir ese modelo les va a permitir tomar mejores decisiones para defender a la organización. Seguir ese modelo, identificar claramente cuáles son esos riesgos, cómo los puedo mitigar, me va a permitir defender mejor a mi organización. Y tercero, y estoy 100% de acuerdo con la conferencia que había antes, y es que no importa lo que haga, puedo terminar en una crisis, entonces yo tengo que prepararme para saber cómo voy a manejar una crisis cibernética si se llegara a materializar. Tengo que hacer lo imposible por evitar que ocurra, pero si ocurre, tengo que estar preparado para saber cómo manejar la crisis dentro de la organización. Mi última lámina, esto me lo decía mi mamá en Cartagena, donde yo crecí. No hay nada bueno dime con quién andas y te diré quién eres. No hay nada bueno de estar en las esquinas con los que no están hacia donde tú quieres ir. En ciberseguridad no hay nada bueno de estar en contacto con el adversario. Esta premisa es la que LUMU implementa dentro de las organizaciones que protegemos. Nosotros les ayudamos a visualizar el riesgo, esa diferencia que existe entre riesgo físico y riesgo cibernético. LUMU les permite visualizarla y en consecuencia tomar las decisiones. Muchas gracias por tenerme aquí. Ricardo, excelente presentación, me pareció, supongo para toda la audiencia también un tema tremendamente relevante, ¿no? Mientras yo escuchaba a Ricardo pensaba en todos esos casos, no sé si ustedes los trajeron a su mente de la vida real, ¿no? Todos hemos vivido eventos de fraude. Yo recuerdo en mi primera oportunidad que fui gerente general, cerrar con utilidades de 3.500 millones y llegó la revisoría, investigó unos temas de conciliación y había perdido 4.200 millones en fraudes que no habíamos detectado. El mundo del riesgo es el mundo del riesgo. Yo creo que en estas conferencias uno a veces no sabe qué sentir, si salir corriendo y decir ya no hagamos este negocio o si sentarse y trabajar en eso. Yo creo que la respuesta, como siempre, es el equilibrio y es intentar estar protegidos y asesorarnos. Y otra cosa que me pareció divina de la conferencia es entender que podemos como gremio unirnos en los temas de protección. Es importante que cada compañía tenga su liderazgo en las estrategias de negocio, pero ¿por qué no estar unidos teniendo una lista compartida de cosas, de mejores prácticas? ¿Y por qué no ayudarnos al unirnos en las cosas que no se deben hacer? Así que muchas gracias por esa conferencia.